buenos días. Sandra García, viuda de Morales, presidenta de la Asociación de Viudas, Madres y Sobrevivientes de los miembros de la Fuerza Armada y la Policía Nacional. Iris, en este contexto de la memoria, tenemos que ser, digamos, justos, ¿no? Se tiene que tomar la versión de lo que pasó en los años anteriores, ¿no? O del tiempo vivido, de la historia, la verdadera historia, porque la verdadera historia no la va a contar un profesor, ¿no? La verdadera historia la van a contar los que vivieron, los que actuaron, como los policías, los militares que se llamaba combatientes, ¿no? Y nosotros los familiares, pues, que éramos las esposas o las víctimas de Ayacucho que sufrieron, las achanincas, esas personas. O sea, la historia no la puede contar un profesor a su manera. La historia las vamos a contar las víctimas, las personas que pasamos en esa época. Con un profesor que no tuvo la edad suficiente para vivir, ¿no? O que era muy niño, seguramente. No sé cuál es la idea de mis compañeros, a ver que participen. Buenos días, o sea, no sé este si... taller me parece muy bien porque la vamos a poder nosotros alimentar de ciertas cosas que ustedes no la pueden tener. Ustedes como profesores lo pueden arreglar bonito, ¿no? Pero nosotros vamos a contar lo que pasamos en esa época. A ver, Carlitos, dale. Buenos días, soy Carlos Estrada Salinas, presidente de la Asociación Civil Asistepol. Bueno, referente a mi opinión, como lo dice la señora Sandra García, tenemos que dar a conocer lo que nosotros en sí hemos vivido durante este proceso de violencia que se dio en el país, no generada por el pueblo peruano, sino por un grupo que atacó a nuestras fuerzas vivas de nuestro país, como a la Fuerza Armada, Policía Nacional y a la población, ¿no? Porque los afectados en sí fue la población. Y el esfuerzo, el sacrificio que hizo todo la parte militar, policial y población en general, porque también fue con el apoyo de la población, de los comités de autodefensa para poder lograr y vencer a estos grupos armados, ¿no? Que todavía quedan algo de ellos, pero que ya no es un peligro para la sociedad. Entonces, nosotros a lo menos como personal policial en retiro, que hemos sufrido la discapacidad y de muchos policías, hermanos nosotros que perdieron la vida y que hoy día sus vidas están padeciendo la falta de compañeros, el apoyo que debieron tener. Necesitamos no solamente dar a conocer los momentos vividos de ese momento, esos días, esos tiempos, sino que también necesitamos que el Estado reivindique todo su política de gobierno y nos reconozcan los derechos que nosotros tenemos, porque podemos tener memoria de que hubo fuerzas armadas, Policía Nacional que defendieron a nuestro país, pero que hoy sus policías y militares que están en retiro con discapacidad siguen en procesos judiciales largos y que el Estado en todo proceso se opone, nos hace un proceso más largo, dilatorio, argumentando fundamentos que no tienen ni sentido, pero con el fin de alargar los procesos, a llevarnos a un proceso de más de 4 o 5 años, con el fin de cansarnos de ya no reclamar nuestros derechos, vulneran nuevamente nuestros derechos que tenemos, ¿no? Entonces, ese es quizás al final lo que nosotros buscamos, que se logre, y es posible, esa reconciliación que se señala, pero también que se nos reconozcan nuestros derechos y se nos otorguen los beneficios, ¿no? Como que hace muchos años que estamos esperando que nos condecoren como defensores de la democracia, pero
pasan los gobiernos y no hay esa decisión política de otorgar ese reconocimiento, ¿no? Gracias, Carlos. Buenos días. Buenos días. Adelante, por favor. Mi nombre es Pedro David Landa Ponce, calificado como infante de marina en retiro por discapacidad. La historia no lo puede, es imposible, es que cuente una persona que no ha estado dentro de la película. Es imposible que alguien mirando una pantalla o leyendo un libro pueda comentar algo sobre lo que no ha vivido. Entonces, los actores principales somos nosotros, tanto la parte civil que ha sido afectado y los militares. Hay un malestar general de todos los militares en el sentido de cómo se está llevando a cabo esta memoria, que entre comillas se dice memoria, pero realmente si uno lee todos los avances, todo el tema de lo que es reparaciones, los militares han sido discriminados y considerados como agresores. Pero sin embargo, en la realidad vemos lo siguiente, que nuestra propia institución nos está maltratando en el sentido que no reconoce todos los derechos, como mi compañero acaba de decir, todos los procesos judiciales, todos los derechos laborales que han debido resarcirse nunca han sido reconocidos. Y el Estado mismo está traicionando a los militares que en su momento dieron todo por el país. Entonces, yo creo que no está bien dirigido hasta el momento. No sé quiénes fueron los que iniciaron toda esta parte de la reconciliación, porque sí, en momento no ha sido relatado como debe ser. La población civil también tiene sus derechos, sus beneficios. Nosotros los militares también, porque lejos de ser considerados desplazados, nosotros hemos sido desplazados todo el tiempo, porque incluso ni siquiera hemos visto crecer a nuestros hijos, porque un mes en Lima, 6 meses en zona de emergencia. Un mes en Lima, 6 meses en zona de emergencia. Entonces, lo que hemos pasado es, incluso ahora mismo es incómodo hacer este relato, porque te vuelve a recordar cosas pasadas, cosas horribles que pasaron. Y todo esto por culpa de los mismos gobiernos de turno, tanto los anteriores como los de ahora. Prometen, alargan y nunca cumplen con nosotros. Y utilizan a las Fuerzas Armadas, a las fuerzas policiales, solamente utilizan para sus objetivos políticos, pero no después cuando ya el personal, incluso en la actualidad, estamos viendo corrupción amplia en el empleo de las Fuerzas Armadas, fuerzas policiales, donde le dan equipos que no son adecuados para su protección, como las máscaras. Igualito pasó en el tiempo de zona de emergencia. Los uniformes no servían, entonces, pero aún así nosotros dimos todo por el país, enfrentamos todo. ¿Para qué? Para que hoy todo el mundo nos dé la espalda. E incluso el ministerio, el SEMAN, que pertenece al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que es, me imagino que es el último ente quien debe prevalecer, hacer prevalecer los derechos del ser humano, ni siquiera decir militares, del ser humano, y sobre todo con discapacidad por estos problemas. No está contemplando para nada. Estamos siendo totalmente discriminados en la ley 28592. No está siendo considerado. ¿Por qué? Porque dice, la vivienda no te corresponde, tal cosa no te corresponde. Entonces, ¿para qué estamos incluidos en SEMAN si no se va a cumplir con lo que dicen ahí, reparación en educación, salud y vivienda, que dice el mismo artículo 9, el artículo 30 del reglamento del SEMAN? Sí, entonces, lo ideal también sería, bueno, no solo en mi caso, que participemos más personas como quien le habla. Tengo equipos dispuestos a exponer su tema para llegar de una vez a la solución y no a la teoría, porque se viene gestionando administrativamente, judicialmente, y todo vuelve al mismo círculo, todo se tira la pelota. Entonces al final nos vamos a morir y seguimos la historia.
¿Desde qué año es este problema? De los años 80. Estamos en los 2020. ¿Cuántos años han pasado? ¿Y es posible que no se logre nada? No es justo. Gracias. Gracias, Pedro. Buenos días. Ahora sí, Víctor. ¿Escucha? Adelante, por favor. Muy buenos Sí, ahora días sí. a los promotores y organizadores, a usted, señora Iris, por su intermedio a la señora Sandra, al señor Carlos Estrado, al señor Pedro. Soy Víctor Lazo Collado, representante de la Policía Nacional, en referencia a las personas con discapacidad que quedaron mutiladas en la lucha por la pacificación nacional y en defensa del Estado. Bueno, hablar de las siguientes palabras: abandono, estigmatización, vulneración de derechos, creo que es la almohada de cada uno de los que hemos pertenecido a las fuerzas del orden y a la Policía Nacional. Hablar de que desde la edad de los 18, algunos desde los 17, 19 años, dedicamos toda una vida en defensa de los intereses nacionales, es retroceder atrás y verse a uno joven, olvidándose de la familia, olvidándose de uno mismo en busca de un bien común. Hace poco hemos participado en reuniones donde muy alegremente hemos visto que personas de la comunidad civil, entre ellos, ya han sido solucionados sus problemas. Ellos, la reparación ya se les ha dado, ellos agradecen permanentemente en cada reunión que se desarrolla en el SEMAN, que gracias al SEMAN tienen una casa, que gracias al SEMAN se han capacitado, que gracias al SEMAN hoy en día tienen un trabajo y les rinde frutos y que hay unión familiar. Y de verdad, muy dentro, muy alegre, pero también en el fondo una envidia sana de que este grupo que de alguna manera también fue vulnerado, sea reconocido. Pero uno mira a su costado, mira a la izquierda, mira a la derecha, mira a los compañeros y mira cómo cada vez hay más vulneraciones. Nuestra propia institución, la institución por la que en algún momento se escribió hazañas con líneas de gloria, hoy solamente somos parte del olvido, parte de un problema y que nos generan día a día problemas. No nos sentimos a la fecha reivindicados. Es más, hasta ya se nos está sacando del sentir de ser parte de la familia, policial, institucional, ¿no? Y aquí listo, o sea, preparándonos en este pequeño foro, entrevista por Zoom, para colaborar un poco con el cuestionario para el proceso de diálogo, ¿no? Porque creo que en eso se centra. Y las expectativas son amplias. Son amplias porque, si bien es cierto, nosotros tenemos muchas cosas que decir, nuestra voz no llega. O cuando lo decimos, no estamos hablando el mismo idioma. Quizás por intermedio de ustedes puedan hacer llegar el mensaje que permanentemente se lo decimos, reiteradamente queremos hacer que conozcan. Y agradecerles la oportunidad por esta participación. Eso sería mi presentación. Disculpa, Iris. El tema ha sido que nosotros nos hemos enterado pues que en los libros de texto que revisaron en el Ministerio de Educación no estaba bien redactado, pues no, ahí se ponía como militares y policías agresores. Entonces, de ahí viene nuestro reclamo, ¿no? O sea, ¿cómo se va a enseñar a un chico de colegio una historia que la narra un profesor? No los actores como han sido ellos o, bueno, en todo caso las víctimas civiles, sino nosotros, ¿no? O sea, los afectados, que se tiene que narrar la historia tal cual como fue. No, pues, poner a Sendero Luminoso como, o al Partido Comunista Peruano como unos angelitos y los militares que trabajaron por la pacificación, porque era un trabajo. O sea, nadie fue ahí porque quiso, sino por orden de trabajo. Entonces, porque ellos trabajaban por la pacificación, no se puede, pues, desprestigiar la labor de la Fuerza Armada y la policía en el contexto, ¿no? A ver si damos inicio a las preguntas. ¿Cómo van a ser las preguntas? ¿Personales? ¿Cómo? Sí, a ver, les explico. Muchas gracias por la introducción. Creo que ustedes han adelantado un poco también respecto a las expectativas que tienen sobre un Plan Nacional de Memoria. Nuestro rol aquí como universidad es facilitar este proceso,
¿no? Nosotros no vamos a escribir la historia, vamos a recoger lo que ustedes nos digan y lo vamos a entregar de manera organizada, sistematizada a la SEMAN para que pueda elaborar ese Plan Nacional de Memoria. La primera pregunta que yo tendría para ustedes es, ¿qué entienden por memoria? ¿Qué es memoria para ustedes? ¿Qué es hacer memoria? ¿Es solamente relatar la historia o qué más puede ser memoria? Yo contesto. A ver, Sandra, por favor. Para mí hacer memoria es recordar lo pasado, ¿no? O sea, cuando uno dice, a ver, déjame hacer memoria, es recordar lo pasado, lo que ya uno ha vivido, ¿no? No sé, a ver, Carlos. Gracias, Sandra. Bueno, yo también estoy de acuerdo con lo que dice señora Sandra. Es decir, lo que uno hace siempre es recordar el pasado, ¿no? Lo que vivió. Esa vendría a ser la memoria, ¿no? ¿Alguien más? Recordar hechos pasados. Sí, ¿Me permite? Quiero Sí, parar claro. esta cosa y no se puede. ¿Me permite, señora Iris? Adelante, por favor, Víctor. Puntualmente, tratándose ahorita sobre las víctimas de la violencia o víctimas de terrorismo, tendría este concepto, ¿no? Memoria, en el sentido de redignificación, o sea, la dignidad, reforzarla de las víctimas de las violaciones por los hechos acontecidos durante los años 80 al 2000 por las consecuencias de la ambición del terrorismo. Vendría también a ser esa lucha contra esa tendencia que tenemos como país, que casi siempre se termina amnistiando a las personas. Nos olvidamos y esa es la memoria. Recordar para evitar estos hechos tendenciosos de amnistía que son permanentes y nuevamente nos ponen en los enfrentamientos que se dieron y no hay una forma de que esto pueda concluir. Entonces, memoria es graficar toda esta situación vivida para no volverlo a repetir. Muchas gracias, Víctor. Bueno, claro, en el contexto del terrorismo es pues para que no se repita, ¿no? a ver si me permite, por favor. Pedro, adelante, por favor, Pedro. Bueno, como dice mi compañero, ¿no? Si enfocan, porque memoria es muy amplio, decir memoria es muy amplio. El simple hecho de memoria es recordar y relatar, donde dice hacer memoria es relatar lo que ha pasado. Ahora, si nos enfocamos de las problemáticas del país, referente al tema del SEMAN, es lo peor que puede tener uno, porque son acontecimientos pasados negativos y en la actualidad también es negativo. Desde el punto de vista de negativo actual es porque lo pasado ya queda sembrado en la memoria, queda el malestar en la familia y es una constante parte negativa que uno tiene. Luchas con eso, batallas con eso, pero es difícil. Es difícil. Y peor aún si el gobierno abandona Uy, sí, estoy con volumen alto, por favor. Sí, Sí. gracias. Sí, es muy, muy interesante lo que ustedes plantean, porque creo que tiene que ver no solamente con el relato de lo ocurrido, sino también con lo que decía Víctor, la redignificación, ¿no? Memoria no solamente es recordar lo que ha pasado para no olvidarlo o para evitar la impunidad, sino también para dignificar a las personas que tuvieron un rol, que tuvieron que luchar en ese contexto, ¿no? Y también la memoria no siempre es positiva, ¿no? Hoy día se habla de varias memorias. Ustedes también han señalado muy fuertemente al inicio el tema de la estigmatización, ¿no? Como en sus propias familias tienen que luchar contra la estigmatización permanente o contra la estigmatización de la sociedad, de los medios de comunicación o contra el abandono del Estado, ¿no? Y en esa línea, en base a su experiencia, quería preguntarles también ¿qué iniciativas o qué formas de memoria ustedes identifican o han tenido o han experimentado? Porque ustedes tienen una larga experiencia también
no solamente como víctimas directas o testigos directos del conflicto, sino desde sus propias organizaciones. Entonces quería preguntarles qué formas de hacer memoria han tenido o ustedes mismos han elaborado, que puedan identificar y que sería interesante que otros puedan recoger y reconocer. Sandra, estás con el micro apagado. Ya, la Comisión de la Verdad fue una forma de hacer memoria, pero en realidad fue una forma de hacer memoria a su manera, porque no nos pidió nuestros testimonios. Entonces no fue una memoria real, pues, fue una memoria sesgada. Después la hollada, yo he ido a la primera piedra de la hollada, ¿no? Esa es una forma de hacer memoria. El museo de las mamás de Ayacucho también. Los monumentos, las cosas que hay, ¿no? Son una forma de hacer memoria o de recordar lo que pasó, ¿no? Pero en nuestro segmento, policías y militares, ni nuestra institución ha hecho memoria en ningún sentido. Se pone en un cenotafio donde están todos los policías fallecidos, por ejemplo, esa sería una forma de hacer memoria, ¿no? Los cenotafios de cada institución, o sea, donde ponen todos los nombres de los muertos y la fecha. Que hay cenotafio de terrorismo también, ¿no? Pero no se hace ningún reconocimiento ni memoria en la institución, que eso debería ser. Eso es lo que yo reconozco, ¿no? La memoria de la Comisión de la Verdad, la memoria de LUN, por ejemplo, que tampoco se da, pues, para policías y militares, ¿no? Porque está más enfocada en los atentados o las agresiones de los policías y los militares y no lo que hizo Sendero en realidad, ¿no? Sigue, Carlitos. Bueno, mi opinión en esa parte es de que nosotros como policías afectados recordamos estos hechos que fueron duros y que lo que buscamos es que no vuelva a suceder, ¿no? Durante muchos años, nosotros mismos, sin el apoyo del Estado, nos hemos organizado para defender nuestros derechos, porque nos dimos cuenta que la misma institución, el Estado, no iba a apoyarnos en reconocer nuestros derechos, más bien cada día nosotros veíamos que nos recortaban beneficios y durante el tiempo se nos ha ido dejando en el olvido, no tenemos ese acceso a una buena salud, a una buena educación, y ha sido nuestro esfuerzo que ha servido para poder sacar adelante a nuestra familia. Inclusive no hemos tenido ni el apoyo psicológico de especialistas que puedan ayudarnos a superar el daño que hemos sufrido. Entonces, buscar dar esa información a la población para que no vuelva a suceder lo mismo, que se busque el Estado, buscar con nuevas políticas a tener mayor acceso a los derechos que tenemos, que no son nada excepcionales, que no son nada nuevos, porque ya están todos establecidos en leyes. Pero durante esta que se ha llevado el Plan Integral de Reparaciones, también nos damos cuenta que nosotros, los militares y policías, también no somos parte inclusiva de este plan, porque generalmente nuestros hijos o nosotros mismos es lo mínimo que se nos ha reconocido. Hay más parte de la población civil que se ha beneficiado, ¿no? Inclusive en el derecho a la educación. Hay muchos de nuestros hijos que están ahí sin poder tener acceso a la educación por intermedio de la beca integral, y siempre vamos a ceremonias donde se da la información de cuántas personas ingresaron, pero si sacamos o contamos el número de integrantes de la policía, encontramos 4 o 5 de ellos nada más. Entonces, lo bueno es que
en base a todo lo que ha sucedido, se dé a conocer para que no vuelva a suceder lo que ha pasado, ¿no? Gracias. Gracias, Carlos. ¿Alguien más quiere agregar algo sobre ese punto? Sí, Por señora favor, Iris. por favor, adelante. Víctor Lazo. Víctor, por favor. Me pregunta, ¿qué forma de hacer memoria identificó? Me está preguntando como víctima. Sí. Entonces, solo conozco una. ¿Cuál? La de retroceder a mis recuerdos, a mis experiencias, a las enseñanzas que he tenido en la vida para poder darles un enfoque nuevo y de lo aprendido, hacer algo nuevo. Esa es la forma de hacer memoria, ¿no? Si lo llevamos al punto como víctima de terrorismo, ¿qué es hacer memoria? Y nos ha mencionado la señora Sandra claramente de que hay puntos fuertes para la comunidad civil que se ha hecho en diferentes poblaciones, cosa que no se ha hecho para la policía ni para las Fuerzas Armadas. Hasta está en el olvido. ¿Qué es del caso Uchiza, donde Sendero tuvo prisioneros y con machetes quitó la vida a los policías? ¿Qué es del caso Juanjuy, donde más de 200 terroristas a 10 policías los tuvieron más de 12 horas bajo fuego y matándolos a sangre fría? ¿Qué es de esos casos emblemáticos que de alguna manera un corazón dentro de un cuerpo vestido con un uniforme entregado por el Estado para defender la patria, no se haga memoria de ellos? Entonces, si nosotros retrocedemos, vamos hacia atrás retrospectivamente para ver de lo aprendido, para hacer algo nuevo, para innovar, para fortalecer, entonces estamos plenamente en desventaja, porque no parte de nuestra propia particularidad de querer hacerlo, sino que de lo que deberían hacerlo, de los que deberían buscar la conectividad de lograrlo, no lo permiten. Y vamos ahí el por qué. ¿Por qué siempre nosotros estamos siendo relegados? ¿Dónde está la memoria de las personas que de alguna manera solamente vistieron el uniforme a cumplir con las obligaciones que el Estado mismo nos asignó? Eso sería todo. Gracias, Víctor. Pedro, ¿quiere agregar algo? Sí, es precisamente algo similar que dijo mi compañero Lazo. Una forma de memoria que identifico es todo lo anterior vivido y que duele mucho, que el responsable de todo esto no es ni la población civil ni la población militar. El problema de fondo es el problema de gobierno de turno, que viene arrastrando, peloteándose unos a otros, tanto el Ejecutivo como los congresistas y todos, y no se llega al planteamiento de la solución definitiva. Ya estamos viejos. Como dice mi compañero, cada uno de nosotros ha salido adelante de una u otra forma. En esas épocas el sueldo era ni lo que es ahora el sueldo mínimo, donde uno iba a trabajar y solamente decía, muchachos, por el país y por la camiseta. Muchos se iban del país y nosotros nos quedamos acá en nuestra patria a defender la democracia. Para el país, no para un partido político ni para otro, es para el país, recuperar la democracia. Pero sin embargo, hemos estado persistiendo, alejándonos de nuestra familia, de nuestros hijos. Hemos dejado todo, todo. Otros han buscado sus oportunidades en el extranjero. Nosotros hemos quedado acá. Hemos enfrentado los problemas. Después de esto, nuestra propia institución sigue en lo mismo. No hay atención, no hay medicamentos, ni nada. Entonces, ¿cómo podemos tener algo positivo? Existe una institución ahora, que es el SEMAN. Contento cuando me dijeron, existe el SEMAN, la ley 28592, que te puede resarcir todas tus necesidades, todo lo que el Estado ha ocasionado para reparar los daños. ¿Qué cosa hay de bueno para la parte militar? Porque siempre nos están viendo por el lado negativo, como agresores. No es así. Nosotros no hemos, desde que hemos partido de acá, no sabía ni a dónde ibas, ni para qué ibas.
Simplemente venía el avión y te llevaba y te dejaba ahí, de pronto estabas en el monte. Entonces, no era algo planificado, cosas que pueden haber pasado, abuso y todo eso, pero no está planificado, no ha sido diseñado. Entonces, parte de esto, el gobierno también a veces reconoce o ha resarcido en unos casos mediáticos que ha salido en la prensa. Ahí sí les han dado casa al momento para vender imagen, pero el resto que ha seguido las secuelas producto de la violencia no figura. Se fue el audio. Se fue el audio, Pedro. De señal negra. Ahí está, ahí está. ¿Terminó, Pedro? Sí. Ya, gracias. Sí, efectivamente hay varios aportes aquí que estamos anotando y grabando. Y en ese orden de cosas les quería preguntar ahora sobre el Plan Nacional de Memoria. Es decir, ¿qué objetivos o qué acciones debería considerar este Plan Nacional de Memoria? Un Plan Nacional de Memoria es importante porque esas leyes y esas normativas que ya han sido aprobadas por los distintos gobiernos desde el año 2001, que volvimos a la democracia, tienen que convertirse en un plan para que sea operativo. Para que una política pública se operativice, tiene que existir un plan. Y entonces, yo les pregunto ahora, y ustedes han señalado varias cosas, ¿qué acciones debería de contener ese plan? ¿Cómo creen que debería ser el Plan Nacional de Memoria del Estado peruano? No solamente de este gobierno, sino que va a servir para los distintos gobiernos que vengan después. ¿Qué acciones creen que debería estar consideradas? Ustedes han hablado del tema de reparaciones, existe un programa de reparaciones, pero en este Plan Nacional de Memoria, ¿qué creen que debería haber? Tendría que haber, ustedes han señalado algunos temas que se refieren a reconstruir o recuperar la historia vivida, tener mayor acceso a derechos. ¿De qué manera? ¿Qué debería contener este plan? ¿Debería estar articulado con el sector educación, con el sector salud, con el sector defensa, el sector interior? ¿Cómo se imaginan que debería de contener este plan? Perdón. ¿Me permite? A ver, Víctor, por favor. Bien. Sí. Ya. Bueno, yendo al objetivo principal, dice, ¿cuál debería ser el objetivo del plan? Entonces, retrotraigámonos y vamos a nuestra Constitución. Y nuestra Constitución en el primer artículo habla sobre la dignidad. Entonces, el primer aporte que debería ser un plan nacional es sobre la dignidad, la redignificación, que usted lo mencionó muy bien y muy claramente. El segundo lugar debería ser que no olvidemos lo que se vivió, porque hoy en día se sigue viviendo problemas cruciales en diferentes partes de nuestro país. Y que esto no vean como una puerta de salida a que se pueda volver a desarrollar, porque no estoy de acuerdo con las políticas del gobierno, entonces afecto al Estado peruano. Y por último, este plan debe servir como algo principal para poner fin, para concluir con los enfrentamientos, con esas frases agravantes que hablan de nuestras Fuerzas Armadas, de nuestra Policía Nacional y de algunos miembros más. Y esto solamente debe ser la cabeza, porque este plan debe tener brazos y piernas. No tanto como usted lo dice, que debe ir por el Ministerio de Educación, o puede ir por el Ministerio, o por la Iglesia, o por algún aspecto. No, aquí debemos de considerar todo el artículo 2 de la Constitución, donde se habla de derechos que tiene cualquier persona, pero estos deben de tener una prioridad principalmente para las víctimas. Pero para que suceda esto, lo habíamos mencionado en una reunión anterior, de que nada de esto funciona si no reconocen a la persona, no reconocen a la víctima. Hoy en día tenemos un plan, estamos hablando de un plan, un comportamiento, pero este comportamiento, estos objetivos, ¿hacia quién van dirigidos? A nadie. Es un plan en vacío, porque las instituciones no reconocen la acreditación que te entrega el Ministerio de Justicia. Si usted lo sabe,
el Ministerio de Justicia te entrega una acreditación y es un papel muy bien diseñado, pero te lo entregan de una manera y ni siquiera simbólica. Te lo pueden entregar en cualquier hora del día y ningún ministerio a la fecha, aun cuando lo ha contado el señor Carlos Estrada, en el Ministerio de Justicia, el Poder Judicial, el mismo presidente de la República, el Poder Ejecutivo, el Congreso, ni las fuentes periodísticas que son un cuarto poder en nuestro país, reconocen esta acreditación. Para ellos el tener esta acreditación no te significa ser víctima. Entonces, para que exista un plan, primero tiene que haber un reconocimiento de quiénes son las víctimas. Y ese reconocimiento tiene que ser tácito, integrado. Porque si no reconocemos a las víctimas, lo dije la vez pasada, vamos a seguir ordeñando una vaca que todavía no la compramos, en un plan que todavía no existe. El primer paso debería ser reconocer quiénes son las víctimas, articular el artículo primero de la Constitución, su dignidad, pero redignificarla, porque se ha venido a menos al victimizarlo, está a menos su dignidad. Entonces tendríamos que trabajar, eso se llama redignificación, y hacer un compendio de todos los derechos que nos reconoce la Constitución, pero con un atisbo de prioridad, de emergencia, porque este segmento poblacional lo requiere. ¿Lo requiere cuándo? ¿Mañana? ¿Pasado? No, desde ayer. Eso sería mi aporte. Muchas gracias, Víctor. Muy claro. ¿Alguien más quiere intervenir en este punto? Sandra, por favor. Bueno, Iris, mientras Carlos, soluciona por favor. tu audio, no sé si puedo Sí, yo... Carlos, adelante. Bueno, como lo dice mi compañero Luis Lazo, primeramente se tiene que reconocer el derecho de las víctimas, ¿no? Y en esa parte también nosotros hemos venido cuestionando en sí quiénes son en sí realmente las víctimas. Solamente nosotros como titulares que nos ha pasado la lesión, que hemos sufrido directamente el daño, o también nuestras esposas e hijos. Porque en caso de fallecimiento, las víctimas son los parientes directos como la esposa e hijos, pero en nuestro caso no es así. Entonces, yo a lo menos en mi casa he tenido que elegir a uno de mis hijos para transferirle el derecho a la educación. Pero ahí ya, desde mi hogar, ya existe una incomodidad entre mis hijos porque elegí a uno de ellos y los otros dos se dan cuenta que quizás piensen que es el más considerado, el más engreído y que le he dado ese derecho, pero no es culpa o responsabilidad mía porque según la ley está determinado de esa manera, pero nos ocasiona ahí mismo ya hacer una discriminación entre en nuestros hijos, elegir a uno para otorgarle ese derecho, ¿no? Y hemos estado cuestionando esa decisión, cómo se tiene ahora, pero en el mismo SEMAN también, inclusive a las mismas víctimas, no se les quiere reconocer la reparación económica, el derecho a la educación. Hemos tenido que ir a un proceso judicial que hace una semana ya se emitió una sentencia que se reconozca a la esposa y a los hijos como víctimas también y se les otorgue todos los beneficios. Pero ha sido mediante un proceso judicial. Y yo sé que durante estos tiempos los avances que hemos tenido ha sido por intermedio de la vía jurisdiccional, porque si hubiese sido por el Estado nos hubiésemos quedado como antes, pero gracias a personas que iniciaron su proceso judicial, lograron sentencias firmes que se ha ido avanzando en algo a favor de las víctimas. Y no, yo lo que pienso es que no esperemos a llegar a eso porque los años pasan, la edad avanza de uno y muchos de nosotros vamos a morir y no vamos a lograr en sí que se nos otorgue todos los beneficios. Y en cuanto a esto, hay muchos convenios,
firmados entre ministro de Justicia, ministro de Interior, ministro de Justicia, para cumplir con los derechos de las víctimas, pero que no se cumple. Entonces, este plan de acción lo que debe tener como principal fundamento es cumplir con las leyes establecidas. Es decir, no pedimos nada nuevo, todo está ya escrito, determinado, quizás algunas modificaciones pequeñas, pero lo que debe hacer este plan es que se cumpla el derecho de las víctimas. Gracias. Gracias, A ver, Carlos. Pedro, sí, bueno. Sandra, perdón, solo para indicarle a Sandra que no se está escuchando su audio. Adelante, Pedro. Sí, para hacerle mención lo siguiente. El SEMAN es una institución que ha sido creada no para justificar su trabajo, sino para ejecutar y hacer cumplir lo que por ley está estipulado, ¿no? Nosotros los militares ya tenemos una resolución de vivienda, una resolución de atención gratuita por discapacidad. Tenemos todas las leyes escritas en letra muerta. Pero esto queda y siempre va a quedar en el vacío mientras no haya voluntad política de ejecutarlo. Es claro y es palpable de que los gobiernos de turno, si realmente quisieran dar solución a nuestros problemas, a nuestras demandas, ya lo hubieran hecho hace ratos, como es el caso de muchos decretos de urgencia que se sacan para cambiar o modificar las leyes. Nada está escrito en piedra. Todo se puede modificar en beneficio de conseguir la reconciliación de la paz, tanto civiles como militares, que venimos esperando de años y años, y ya estamos por morir y nunca vamos a ver el resultado de nuestras demandas, que ya están escritas. Simplemente es cuestión de decisiones políticas de ejecución. Pero lamentablemente, todos, y espero que esta entrevista no sea una cuestión de cumplir con una función solamente económica, sino de cumplir con el trabajo, sino que aporte para la ejecución de la solución de los problemas que venimos arrastrando años y años. Y cada que hacemos estas entrevistas o relatos, nos hace volver a vivir lo pasado, lo cual no es justo, porque deberíamos estar en otras situaciones. Estamos cansados de luchar contra unos sistemas tanto internos de nuestras instituciones como del gobierno. Ambos se pelotean y ninguno llega a la solución. Y la expectativa sería de que esto, conseguir de cualquier medio, de cualquier canal, que se cumpla simplemente, que se cumplan los derechos ya ganados por haber participado en la pacificación de la nación, del país, para que hoy por hoy uno pueda transitar tranquilamente por las calles. Gracias. Muchas gracias, muy claro. Sandra, por favor. Tampoco No, no se escucha. No se te escucha. Algo ha pasado con su conexión. No se escucha. Una opción, Sandra, tal vez sería salir y volver a entrar a la sesión. Mientras seguimos avanzando, pasamos a esta segunda parte, que son los ejes del Plan Nacional de Memoria. De alguna manera ustedes han ido respondiendo las preguntas que estaban planteadas aquí sobre el reconocimiento. ¿Sí? Señorita Iris. Dígame, por favor. Hay una pregunta que es muy importante que se está obviando, ¿no? Que dice, que es un poco lesiva la pregunta, pero me gustaría responderla. Dice, ¿cómo pueden contribuir las víctimas de la violencia y sus familiares? ¿Cómo puede contribuir la sociedad en su conjunto? O sea, creo que es una interrogante que habría que resumirla muy rápidamente, ¿no? Esta pregunta es un poco lesiva, porque dice, ¿cómo pueden contribuir las víctimas? Miremos un poquito atrás y podremos responder, ¿cómo contribuyeron las víctimas de la violencia? Bueno, contribuyeron con su vida, con parte de sus vidas, con ser el blanco de objetivos de terroristas
para objetivos subalternos. ¿Y cómo pueden seguir contribuyendo las víctimas? Hay un legado que se habla en Europa de sobre todas personas que son víctimas. Dice, todo con nosotros, nada sin nosotros. Situación que en el Perú no se da esto, porque cuando se hace un plan, cuando se quiere dar una capacitación, un programa de sensibilización, se busca personas que no hayan sido víctimas. Se les da un enfoque de qué es lo que deberían decir y qué no deberían decir, y ahí queda. Entonces, uno de las acciones que pueden hacer todas las víctimas, sin desmedro de la capacidad intelectual, sin desmedro de la situación económica, puede ser eso, la sensibilización, puede ser la capacitación para que las nuevas personas de la nueva sociedad, los nuevos integrantes, las nuevas autoridades, sepan lo que se vivió realmente, palmo a palmo. Porque ese sería el verdadero comportamiento de integración, los que no son víctimas con las víctimas, con un solo objetivo, Estado peruano, desarrollo, no revictimizar a las personas. Entonces, es ese plan, planificarlo acá, todo con las víctimas y nada sin las víctimas. ¿De qué valdría que nosotros dejemos nuestro mayor esfuerzo en este foro, en esta entrevista, si al final vamos a seguir siendo de lados? Y lo digo lesivo, no de una manera peyorativa en contra de ustedes, sino que siempre va a haber esa pregunta, ¿cómo pueden contribuir? Pero habría una pregunta anterior, ¿cómo contribuyeron? ¿Cómo contribuyeron con sus vidas? ¿Y cómo pueden contribuir? Dándole todo eso que desde un principio como una raíz partió hacia arriba y que hoy tiene ya flores. Y esas flores son capaces de poder dar capacitaciones, sensibilidad y experiencias vividas, no solamente dentro del entorno de la comunidad, también institucional. Las instituciones hoy en día se han creado y se han olvidado de lo que pasó. Nuevamente vemos casos, y no los voy a mencionar, pero vemos casos donde no se practica la política de la defensa de los derechos humanos como base de vida y de convivencia. Entonces, esas experiencias, nosotros advertimos al viceministro de Justicia y le dijimos, lo que sucede que la Policía Nacional del Perú requiere inmediatamente de una reparación colectiva. ¿Cuál es? Que se cree una universidad experta donde transversalmente en todos los campos, en todas las actividades y en todas las especialidades se haga la educación sobre los derechos humanos, cómo actuar en referencia a los derechos humanos y toda esa serie de atingencias, acciones, omisiones, pero con respecto al respeto de la vida y de los derechos humanos. Eso ya, Iris, ¿puedo hablar? A ver, Sandra, sí, por favor. Ya, lo primero que tendría que ir en el plan para mí, para mi grupo, es cambiar la palabra violencia política, porque en realidad en el Perú hubo terrorismo de parte del Partido Comunista Peruano, con sus ramificaciones Sendero Luminoso y el MRTA, y se habla de violencia política. Ahí se da a entender como que la violencia fue del Estado, y el Estado, o sea, policías y militares no eran violentos, sino en el afán de apaciguar, de calmar lo que ellos habían trabajado, pues adoctrinando, ¿no? O sea, ¿qué hubo en el Perú? Terrorismo. En el plan debería haber terrorismo en el Perú, no violencia política. No sé, ese es mi criterio. A ver qué dicen mis compañeros. Eso es lo primero que tendría que ir en el plan. O sea, desarrollar qué fue el terrorismo, ¿no? O sea, ¿cuál es el concepto del terrorismo? El terrorismo empezó en el Perú, ¿con quién? Con el Partido Comunista Peruano, con su ramificación Sendero Luminoso y el MRTA, que a través de los profesores, ¿no? O sea, narrar esa historia, quién comenzó adoctrinando. O sea, Abimael robaba a los hacendados allá en Ayacucho y le daba a los pobres. Entonces le decía, mira, yo te doy aquí porque el Estado no te da. Entonces narrar eso desde el principio, no los ataques de policías y militares, ¿no? No sé qué pensarán mis compañeros. O sea, primero para mí el concepto, el plan nacional en época de terrorismo, no por la violencia política. Sí. A ver, Carlos. A ver si me permiten, solamente quería retomar lo que había dicho Víctor, que me pareció muy pertinente acerca de
la pregunta de cómo contribuyen o cómo pueden contribuir las víctimas al Plan Nacional de Memoria. Quizá la pregunta está mal formulada. El objetivo de esa pregunta era más bien conocer cuál es el rol que deben de tener las víctimas en un Plan Nacional de Memoria. Y ustedes lo han dicho de distintas maneras, ¿no? Que tienen que ser el sujeto principal, que tienen que participar activamente, que tienen que ser reconocidas, dignificadas, ¿no? Incluso se han empezado a dar ideas acerca de educar en derechos humanos, ¿no? Entonces era más bien esa la pregunta, y la vamos a corregir porque si ustedes la entienden así, significa que no está bien planteada, ¿no? Y que hay que Claro, nosotros ya le presentamos al viceministro un proyecto de una universidad peruana, digamos, para de la policía y las Fuerzas Armadas, ¿no? Donde se pueda dar, pues, los cursos de derechos humanos, pero en realidad se entregó al viceministro a la CEMAN no sabemos qué ha hecho porque hasta ahora no nos informan. Y esa reunión ha sido antes de la pandemia, o sea, no es que por época de la pandemia y nada, ¿no? Claro, claro. Claro, esos temas de las universidades entiendo que los ve directamente la SUNEDU, ¿no? La Superintendencia Nacional de Educación, que ahora tiene todo un sistema para las universidades. En todo caso, estamos anotando para consignar como recomendaciones. Perdón, Iris. Sí. Hay un plan de reparaciones colectivo, donde a la comunidad se le da puentes. Entonces, exacto, el mejor puente que le pueden dar a la institución es caminar por ese sendero o por ese camino, ya olvidémonos de esa otra palabra, del respeto de los derechos humanos, para que no exista más esas incongruentes palabras que dicen de una policía y de una fuerza armada que transgreden, que agreden, que vulneran. Por esa era el proyecto a través del CEMAN, porque el CEMAN está en la capacidad de desarrollar proyectos y elaborar proyectos en favor de la reparación colectiva. Y esto sería una reparación en referencia a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Gracias, gracias por la aclaración. Creo que quería intervenir Pedro. Sí, complementar lo que mi compañero acaba de decir sobre el tema de quiénes son los llamados a relatar la problemática tanto positiva y negativa de las situaciones críticas que pasaron o del terrorismo que pasó y hacia quién tiene que ser dirigido. Porque generalmente cuando uno plantea, es bueno que sean de las universidades, formación y todo, pero creo que existe ya una institución que es el CEMAN, y el CEMAN debe llamar a los participantes activos que realmente estuvieron en la situación a dar testimonio de nuestras vidas a los gobiernos de turno, porque son quienes van a dirigir el camino del país y son los que disponen que se respete todo reglamento, ley y todo porque corresponda a las víctimas. Entonces, a los principales quienes tienen que orientar, decir lo que pasó y lo que no debe pasar, prácticamente son todos los ejecutivos, Congreso de la República, que tiene que recibir testimonio de las personas que están involucradas en este tema, tanto civiles como militares, para que directamente ellos escuchen y tomen acción sobre estas necesidades o soluciones que se puede plantear para que no se vuelva a repetir estos acontecimientos. ¿Por qué? Porque son los líderes que dirigen al país y está en sus manos de ejecutar todo lo que necesitan. Porque más allá, se puede dar a las universidades, a los colegios, pero ahí queda. Entonces, pero si parte de los poderes del Estado, entonces otra cosa. Pero cada gobierno de turno tiene que recibir ese testimonio para que tenga en la cabeza de qué es lo que debe hacer y qué es lo que no debe hacer, cómo se maneja el país. El país no necesita un pan, el país no necesita un plato de comida, el país necesita trabajar, necesita educación, necesita tranquilidad. Por eso ni izquierda ni derecha extrema son buenos.
porque ambos se van a los extremos. Entonces el país lo que necesita es paz. Es todo. Gracias, gracias. Carlos, ¿quiere intervenir? ¿O pasamos a la siguiente rueda? A la siguiente. Ya. De alguna manera han ido respondiendo a las preguntas vinculadas al ítem sobre reconocimiento, respeto y dignificación, señalando cuáles son las acciones necesarias para garantizar el respeto de las víctimas y entre víctimas. También quiénes deberían intervenir, han señalado claramente al Ejecutivo, a las instituciones de las fuerzas del orden, y también al Congreso de la República, a la SEMAN principalmente, que debería ser el actor principal que debe conducir este proceso, desde donde se deben irradiar las acciones en materia de reparaciones. Luego también han intervenido acerca de cómo pueden contribuir las iniciativas de memoria para que estos hechos de violencia no se vuelvan a repetir, que lo vimos en la primera parte. Y recientemente estamos hablando de las acciones que se podrían realizar acerca de la educación, ¿no? Ustedes han señalado esta necesidad de educar en derechos humanos de manera más amplia, tienen una propuesta sobre una universidad en concreto desde su perspectiva. Y la última parte que tenemos para preguntarles es sobre los sitios de memoria, ¿no? Durante los últimos años y en muchos países en realidad hay una experiencia de generar lugares de memoria. Hay sitios de memoria que puede ser como el Santuario de la Memoria de la Hollada en Ayacucho, o el Lugar de la Memoria en Lima, o el monumento a los policías caídos en la lucha contra el terrorismo, que está aquí en Jesús María, ¿no? Hay un monumento chiquito, a veces hay un mausoleo, a veces es una placa, o a veces se trata de un lugar grande. Hay distintas variedades, distintas experiencias de lugares de memoria. A veces han sido impulsados por el Estado, a veces por un municipio local, a veces por una organización de víctimas, ¿no? Hay distintas experiencias en todo el mundo. En Alemania, por ejemplo, todavía permanecen incluso hasta campos de concentración, ¿no? O en Chile han hecho un parque para, en memoria de las víctimas. Hay distintas experiencias. Entonces, lo que les quiero preguntar aquí es, ¿ustedes creen que estos sitios de memoria son útiles, son funcionales, sirven para recordar, para dignificar a las víctimas de este periodo? ¿Sirven para, tienen alguna utilidad para sensibilizar a la sociedad, como ustedes decían hace unos momentos? ¿Cómo les parece que podrían ser estos sitios de memoria? ¿Son útiles? ¿Son pertinentes? ¿Les parece importantes? Sandra, por favor, adelante. Estás con el audio apagado. Ya, esos Ahí sitios está. de memoria son importantes para que los jóvenes o las personas que no han vivido se enteren, pero para nosotros no son importantes ese sitio de la memoria. Por ejemplo, el ojo que llora para nosotros no es representativo, ¿no? Entonces, porque ahí se ponen muchos de los desaparecidos o de los fallecidos por obra de los militares y no se pone por las acciones que cometió Sendero, ¿no? Entonces, para nosotros una memoria sería lo primero un reconocimiento en la propia institución, que la institución haga memoria que tuvo ciertas bajas por el terrorismo, ¿no? Pero a nosotros nadie nos reconoce como víctimas de terrorismo en nuestra propia institución. Entonces, de ahí parte el reconocimiento y la memoria, ¿no? Sigue Carlitos, a ver, para seguir el orden. Bueno, Gracias. en esta parte de esta pregunta yo también pienso que lo primero que debe hacer el Estado es reconocernos como defensores de la democracia, que ya está debidamente establecido, ¿no? A quienes le corresponde esta condecoración. Y construir un lugar, un sitio donde uno pueda sentirse bien, que es el lugar donde pueda estar nuestros recuerdos, nuestras memorias de nuestra policía, militares que han dado todo por el país. Quizás se busque
un lugar para nosotros, ¿no? Porque el que existe en este momento el lugar de la memoria que está en Miraflores, realmente yo he hecho muchas preguntas, compañeros, militares, policías, y ninguno de ellos se siente que ese lugar es el que representa a nuestro esfuerzo, a nuestro sacrificio. Todo el que me ha dado una opinión, inclusive me recomendaba que no vaya a ese lugar, ¿no? Y muchas veces yo he ido motivando a que más bien vayamos a ese lugar, ganemos ese espacio para cambiarlo, darle otro sentido de lo que tiene en estos momentos, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros dejamos a veces que pasen las cosas, pero también debemos luchar para cambiarlas. Pero si se ve la manera de establecer un lugar para nosotros, debería hacerlo con nuestra opinión, con nuestra participación, para sentirlo que es parte de nosotros, ¿no? Gracias. ¿Permite? Sí. Iris. Víctor, por favor, adelante. Iris, Gracias, mencionar esta pregunta, hay tres palabras que están bien puestas, solo que la última no. Se habla reconocimiento, respeto, dignificación. Creo que la palabra correcta es redignificación, ¿no? Porque cuando eres una víctima, lo que corresponde es la redignificación. Y utilicemos la memoria y veamos otros contextos, otros países. Veamos en los Estados Unidos, en la secuela de la tribu de los Sioux o de los Apaches. Para hacer estos sitios de memoria, estos sitios de reconocimiento, de respeto, se ha creado una organización diferente, pero no tan diferente porque en el Perú se ha hecho de la misma manera. En el Perú, para los civiles, por ejemplo, en el distrito al este de Lima, hay 2 urbanizaciones que ha creado el Ministerio de Justicia para las víctimas de terrorismo, en las cuales en cada urbanización les ha dado vivienda más o menos cada urbanización a 300 víctimas de terrorismo. Ellos han creado dentro de esas áreas especiales, donde ellos pueden reconocer, donde ellos pueden respetar, donde para ellos significa mucho porque está el entorno más unido, el recuerdo más vivo. Entonces, ¿qué es lo que falta para que esto pueda ser congruente? Para que podamos hablar de igualdad y de respeto. Que también exista de la misma manera bolsones, porque esto se llama estadísticamente bolsones, también para los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía, donde se haga un bolsón y puedan darse vivienda, tal como dicta la ley, para 300, para 400 víctimas también de la policía. Y dentro de ellos generar una plaza, generar un pequeño museo, un lugar donde no solamente va a estar vivo para las personas en general, sino que va a coayudar a los huérfanos de saber de que a sus padres se les está rindiendo un homenaje o de los que cayeron. De alguna manera está en la memoria colectiva de un país. Esto quisiera agregar que estos reconocimientos, respeto y dignificación deberían estar dentro de los principios y fundamentos que la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la resolución 60/147 del 16 de diciembre del 2005, donde reconoce que para las víctimas son 5 pasos importantes que se tiene que dar, siendo el primero la restitución, el segundo la indemnización, el tercero la rehabilitación, el cuarto la satisfacción, entre ellos el derecho de la verdad, el reconocimiento, y el quinto la no revictimización. Si este plan se ajusta dentro de un plan de las Naciones Unidas, de la Asamblea General de Derechos Humanos, yo creo que va a ser congruente, va a ser real, y no nos vamos a sentir afectados unos menos que otros, porque se nos va a reconocer cuáles son nuestros objetivos a seguir. Y 2, se daría la oportunidad no solamente de que, por decir, yo vivo en San Juan del Lurigancho y tengo una pequeña placita en
en la calle Pequituar, por decir, y tengo que ir allá para sentirme de que soy parte de la víctima. Yo creo que esa parte, ese terreno de reconocimiento, de respeto y de redignificación tiene que quedar en el mismo sitio donde yo habito. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una deuda inmensa con la familia policial y con la familia de las Fuerzas Armadas para crear bolsones de vivienda, y en el centro, en el costado, en la esquinita, al fondo, a la derecha, ahí podrá hacer un pequeño monumento, un pequeño altar, no sé cómo se le pueda denominar, pero donde nosotros recordemos y hagamos saber a la comunidad, donde hagamos saber a la comunidad que aún existen las voluntades de poder resarcir la dignidad, la redignificación de los que cayeron en la lucha contra el terrorismo en defensa de la democracia. Eso sería toda mi participación. Muchas gracias, Víctor. Sí, a esos lugares, sean grandes o pequeños, se les denomina generalmente lugares de memoria, sitios de memoria, ¿no? Pero muy interesante el planteamiento acerca de cómo la comunidad tiene que estar alrededor y generar esta cercanía de la que tú hablas. Al respecto, y dice, eso existe en la comunidad de los civiles. Ellos tienen un centro comunal que, por ejemplo, en estos tiempos de la pandemia, les ha servido para hacer una olla común, enfrentar juntos. Existe que ellos tienen una plaza que cada fecha histórica que tienen que recordar, aunque sea en grupos, ponen una ofrenda floral a nombre de fulano de tal. Sí. Y no se necesita, pues, mover presupuestos del Estado. O sea, esto es una realidad. Es como en la tribu de los Sioux, donde se delimitó pequeños territorios para que ellos puedan rendir culto a sus costumbres y a sus antepasados. En este caso, lo que pasaría es que se haga, ya se dio para los civiles, ahora también se haga una proyección para crear inicialmente un par de bolsones donde puedan haber 300, 400 familias, ¿no? De acuerdo. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere intervenir sobre este punto? Sí. Por favor, adelante, Pedro. Referente al Museo del LUM, como dijo mi compañera Sandra García, cuando uno participa ahí se siente un poco o totalmente incómodo, porque los problemas que vinieron de atrás son muy fuertes. Entonces, porque dentro de este bolsón de víctimas que hay personas que también estuvieron involucrados en el tema de terrorismo, que más adelante, bueno, no porque ellos quisieron, sino porque los llevaron, los arrastraron, fueron víctimas, fueron obligados a... Pero aún así, ellos tienen una ideología sembrada dentro de su memoria, tienen las heridas, han combatido contra las Fuerzas Armadas, fuerzas policiales. Entonces, cuando uno se encuentra en esos momentos, revive esa historia. Entonces, esas heridas jamás van a ser sanadas, jamás, porque ya fue sembrada en su memoria y no va. Entonces, al participar, sería bueno, sería lindo una reconciliación, que todo, bueno, ya pasó y esto que lo otro, pero no se da en la práctica, no se da. Entonces, justamente lo que dijo es lo mismo, en las Fuerzas Armadas sucede lo mismo, porque hace poco antes de la pandemia me dijeron para hacer un reconocimiento a las Fuerzas Armadas, a la Marina sobre todo, para hacer un reconocimiento en el LUM. Hice el comentario a mis compañeros y ninguno quiso ir. Me dijo, si es ahí, no, porque ahí están los terroristas, que esto, entonces está sembrado. Por más que uno quiera teóricamente decir no a la reconciliación, no hay. Entonces la solución sería, así como dice mi compañero, crear un bolsón, una zona. El Estado tiene programas para cumplir con nuestras demandas, ¿no? Hay una comisión multisectorial que está trabajando en ese tema y que lo tiene dormido. Ya está la ley, ya está para ejecutar. Son decisiones políticas que hasta ahora no se dan solución. E incluso quien le habla ha gestionado un centro de rehabilitación en la zona de Ancón, que hay terreno del Estado que estamos pidiendo para que las personas con discapacidad se puedan rehabilitar. Se ha solicitado, nos han pedido todo el proyecto, está todo, pero son decisiones políticas que se duermen, que no se realizan. Entonces, creo que sí se puede hacer todo lo que se está pidiendo, pero es decisiones políticas. Lamentablemente son decisiones políticas de todos los gobiernos. Gracias.
Gracias, gracias Pedro. Giovanni, no sé si tú quieres hacer alguna pregunta. No, la verdad es que me parece que se ha recogido bastante información en relación, por ejemplo, a los lugares de memoria. Tal vez preguntarles qué otro tipo de acciones se deben promover para transmitir el recuerdo de lo que pasó, ¿no? Además de sitios de memoria, se ha hablado de bolsones poblacionales, militares y policiales, donde haya algunos espacios que se generen, pero ¿se les ocurre alguna otra manera, alguna otra propuesta adicional para recuperar la memoria? Mire, ¿A qué se refiere esa pregunta? ¿Es teórico o es en reconocimiento o en ejecución? Porque de nada nos sirve que el presidente o X, el Congreso, el país, felicitaciones, te reconozco como víctima de la violencia y ahí queda todo. Pero cuando en la práctica seguimos con la misma cantaleta de las atenciones, la salud, la vivienda, la educación, La reparación. incluso en las reparaciones. Entonces, más enfocaríamos en la parte ejecutiva del cumplimiento de las reparaciones, o sea, que se haga real, porque ya se está muriendo, repito, ya se está muriendo la gente. Tenemos tres integrantes que hace poco en esta pandemia fallecieron, el señor Quispe, el señor Enojosa, el señor Cachucaja, fallecieron por esta pandemia y no gozaron de ningún beneficio que se viene batallando. Entonces, a eso sería lo más real, lo más palpable, ¿no? Lo otro que el Estado sí tiene que reconocer como víctimas en primer lugar, ¿no? Bien, me muchas gustaría gracias. responder al respecto. Creo que se han abordado casi todos los temas. En esta Iris, me gustaría última responderle parte un les voy a poquito. pedir solamente si quieren agregar. Sí, por favor, sí, si pueden agregar algo más como para ya ir cerrando. Claro, un Nuestra comentario reunión, por final de favor. cada uno. Sí, adelante, por favor. Víctor, Antes te de mi pido la palabra. comentario, antes de mi comentario final, quisiera responderle cuando nos dice de que, aparte de ver de los bolsones, eso, yo quería responderle de repente, él lo ve de una forma distinta a como lo vemos nosotros, pero el hecho de tener un suelo, que el Estado te designe un suelo donde puedas edificar tu propia casa, donde puedas desarrollar tu propia familia, es un punto gravitante dentro de lo que es la reparación. Y no solamente es vivir, es desarrollarse, es crecer en armonía, en sociedad, desarrollando y generando, solucionando nuestras preocupaciones y buscando una mejor calidad de vida. O sea, sí tenemos proyectos, los hemos mencionado, el de la universidad, tenemos proyectos en cuales sea, pero estemos involucrados. Y no solamente como edificadores de proyectos para que otros los edifiquen. Sí tenemos muchos proyectos. Me parece que una charla de esta dimensión de espacio es muy pequeña. Si se pudiera más, va a ser más enriquecedora. Y bueno, eso es lo que quería responderle, ¿no? Que no es tan minúsculo, no es tan pírrico hacer un bolsón. Yo creo que cambiaría hasta la forma de ver cómo las víctimas pueden desarrollarse y pueden crecer y pueden generar mucho desarrollo, no solamente personal, sino colectivo. Ya, Gracias. entonces Gracias, los Víctor. comentarios Sandra, finales. por favor. Bueno, Sí, por favor. mi comentario final vendría a ser que todo lo de nosotros parte en el reconocimiento y la reparación y luego la reconciliación. O sea, el reconocimiento como tales, como luchadores, como combatientes, como defensores de la democracia, como lo que quieran denominar. Y luego del reconocimiento viene la reparación, que no estamos bien reparados. Nosotros no nos sentimos reparados porque tenemos problemas en vivienda que no nos quieren considerar. Tenemos problemas en salud que no tenemos atención porque el hospital de policía o los militares están en una desgracia y no podemos ir al CIS porque ya tenemos el otro. O sea, en educación igual.
todo parte de la reparación y luego viene la reconciliación, pues ya, pues porque nosotros no tenemos la culpa de que un grupo de inadaptados empiecen la guerra por el temor, ¿no? Atemorizando para llegar al poder. Nosotros en realidad somos las víctimas. Ese es mi comentario, ¿no? A ver, Carlos Gracias, Estrada. Sandra. Bueno, de mi parte, en mis palabras finales sería que este plan nacional sea o nos sirva como instrumento para dar cumplimiento a las leyes ya establecidas, ¿no? Y que se otorguen las reparaciones como establece el Plan Integral de Reparaciones. Y yo quiero reconocer el trabajo que ustedes vienen haciendo, los felicito y solo esperemos que el Estado les haga caso y puedan llegarse a cumplir con el objetivo que se están planteando. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. ¿Me permite? Pedro, sí, por favor, adelante. ¿Pedro o Víctor? Que termine. Ah, ya. Víctor, entonces, o Pedro, ¿quién quiere hablar primero? Víctor, por favor. Aprovechar esta ocasión con las palabras finales. Me parece muy buena la iniciativa de este plan, pero me gustaría como un preámbulo se acondicione esta necesidad urgente que se llama reconocimiento, reconocer a las víctimas. Porque como lo hemos mencionado, si no reconocemos a las víctimas, este plan, ¿hacia quién va dirigido? El reconocimiento tiene que ser tácito y tiene que ser reconocido por todo el Estado peruano y todas aquellas estados o países que tengan relación con el Estado peruano, para reconocer las víctimas. Y estas víctimas tienen que tener señalado sus derechos, sus principios y hacia qué busca el Estado, no el gobierno, el Estado, para repararlos. Y que esto, ojalá esperemos que vaya con la resolución 60-147, ¿no? Que es uno de los más grandes trabajos que se ha hecho de acorde con toda la legislación mundial y con toda la jurisprudencia que existe dentro de las cortes y dentro de los diferentes ámbitos del derecho de las personas. Gracias por esta participación. Muchas gracias, Víctor. Pedro, por favor. Sí, en primer lugar agradecer por la invitación y esperemos que este mensaje llegue a Semán. El objetivo principal es buscar la paz y la tranquilidad, que cansados estamos de esperar tanto tiempo. Entonces, yo creo que más allá de tanto teoría, buscar los canales, buscar los medios de hacer palpable, real, todos los pedidos. Entonces, uno de los principales medios puede ser ustedes, que espero no sea la única, porque realmente queremos plasmar más a fondo este tema y que se llegue a quienes puedan ejecutar esta misión, que de una vez necesitamos la tranquilidad, porque sinceramente, tocar estos temas cada cierto tiempo genera malestar, y volver a tocar las puertas por acá y por allá también es un malestar. Entonces, queremos de una vez un reconocimiento y una ejecución de las leyes que ya están dadas. Muchas gracias. Iris, una cosita. Muchas gracias. Una cosita. Aquí en los antecedentes de lo que nos han enviado ustedes, dice, por ejemplo, que hay un plan defensorial de reconciliación para la familia policial víctima del terrorismo. Eso no existe. ¿De dónde lo sacaron? ¿Cómo exigimos nosotros que nos den esta información? Ese es un documento que nos ha alcanzado la semana. Porque dice que hay un plan defensorial de reconciliación para la... Sí, efectivamente. Lo que la señora Sandra está citando es un documento
elaborado por la SEMAN, que se titula Lineamientos para la construcción de la Política Nacional de Memoria, Paz y Reconciliación, que la SEMAN nos pidió compartir justamente con los participantes del diálogo. Ya, porque Y mira, ese la plan Comisión de la Verdad, al que alude, sí, el plan al que alude, el plan defensorial, es elaborado por la Defensoría del Pueblo. acá dice, de la Defensoría del Policía, que establece acciones para reconciliar y unir a la familia policial víctima del periodo de violencia de su institución a través de actividades de memoria, salud y bienestar. Bueno, eso no existe, o sea, no se debería poner como antecedentes, porque si no existe, ¿cómo se pone? Plan Nacional de Derechos Humanos sí hay. Ese sería el único. No sé, Lucho, ¿tú qué sabes? ¿Existe ese plan defensorial de reconciliación para la familia policial? ¿Te han llamado alguna vez? Podemos pedir que para mí es lo una novedad, alcancen ¿verdad? y se lo podemos pedir a la SEMAN para que se los hagan llegar a través del Claro, correo ese, electrónico. por favor, quisiera yo ¿Sí? poner ahí como un acuerdo, un final, ¿no? Que nos muestren el plan defensorial de reconciliación para la familia policial víctima del terrorismo. Que nos alcancen a las Sí. víctimas Ya. en todo Muy caso, bien, ¿no? lo vamos a solicitar. Ya, Así, disculpen. Sí, no hay problema. Bueno, muchísimas gracias. Creo que han salido temas bien interesantes de parte de ustedes. Todo lo que tiene que ver con un plan nacional de memoria para que se concrete, tiene que partir, han dicho, recojo solamente sus palabras, del reconocimiento en primer lugar, del respeto y la redignificación, ¿no? Entonces, ustedes han señalado con mucho énfasis y con mucha claridad todas las necesidades no atendidas y las demandas, incluso las iniciativas que ya han desarrollado y que no han sido atendidas, y cómo estas dificultades para excluir, ser excluidos de determinados programas genera nada de tranquilidad, ni nada de reparación, ni de reconocimiento. Y también creo haber entendido que ustedes también hacen un reclamo a su propia institución, ¿no? A la institución policial, a la institución militar, que tampoco está ejerciendo este reconocimiento para la afectación sufrida durante todos estos años de lucha contra Sendero Luminoso o el MRTA, según sea el caso, ¿no? Muy interesante, de verdad, lo que han señalado en términos de educación, en términos de sensibilización, en términos de capacitación y en términos de el tipo de narrativa que debería estar incorporado en el Plan Nacional de Memoria. Nosotros vamos a, como dije, hemos grabado toda la reunión, vamos a sistematizar y vamos a seguir dialogando con otros actores para recoger todas las voces posibles en este proceso de diálogo y poder entregar a la SEMAN un documento que seguramente después va a ser elaborado como un plan nacional de memoria. Muchas gracias por su participación. Lo último, Sí. lo que se ponga en Sandra, en el trabajo de ustedes, nos enseñen a nosotros, porque puede ser modificado. Mira, el otro día nosotros hemos hecho un pronunciamiento que se aprobó entre las víctimas, pero a la hora que publicaron, los civiles publicaron lo que quisieron, no lo que en realidad se puso. No sé, a ver, Pedro, no sé quién quiere hablar. a ver, disculpe. El trabajo Sí. de ustedes directamente llegue hacia nosotros, porque si llega la SEMAN lo va a modificar ahí y nos van a... No sé, a ver, de una vez hablen, Pedro, Lucho, Carlos. Sí, quiero, si me permite, por favor. Sí, adelante. ¿Aló? Sí, lo escuchamos, Pedro. Sí, bueno. No sé qué tanta facultad tienen ustedes en el sentido de que, si bien cierta semana les manda o les pide esta encuesta, pero también todo donde está lo referente a los lineamientos de instrucción de Política Nacional de Paz y Memoria, bonito se lee, pero en la realidad, cuando uno va en la parte administrativa a pedir los derechos y beneficios, ellos siempre dicen, no es mi competencia, hasta acá nomás llega, estamos limitados. Entonces,
¿De qué sirve una comisión multisectorial si no va a ejecutar los derechos humanos? Como acá también estipula y figura acá, Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad y protocolo facultativo. Y nosotros somos una gran población de discapacitados que tenemos atención prioritaria en salud, educación y vivienda. Entonces, por tanto, esos temas no son atendidos, pero sin embargo, SEMAN discrimina y dice, no, a mí no me compete. Eso compete al Ministerio de Defensa, compete a las leyes están dadas. Y si no les compete, en todo caso, por lo menos pedir que se cumpla a través del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Justicia, que es el que tiene que hacer cumplir todo lo estipulado, ¿no? Así como eso, hay varios temas que están acá, que es muy amplio, pero que en realidad, para que esto pueda darnos tranquilidad, ellos tienen que cumplir con lo que es, con su función de ser puente para llegar a concretar nuestra demanda. Gracias. Muchas Doctora gracias. Iris. Adelante, por favor, Víctor. Doctora, en relación de lo que dice la doctora Sandra, es cierto, queremos dejar aquí nuestro mayor sentimiento y por la gratitud de que hoy día su institución nos hace visibles. Y como usted ve, estamos tratando de poner lo mejor para que nos ayuden. Estamos ayudando a que nos ayuden. Lo que le vamos a agradecer es por las experiencias vividas, donde casi para todo, para SEMAN, para nuestra propia institución, nuestra alma mater, somos invisibles, peyorativamente marginados y olvidados. En esta ocasión le solicitamos, como la última palabra, es que haga prevalecer su trabajo y este momento que nos ha hecho visibles también sea visible dentro de su informe. Se lo vamos a agradecer infinitamente porque como usted puede ver, de la charla mismo ha salido de que nosotros también queremos ese trato que se le está dando a las personas que ya se está reparando, de que no podemos negarlo, hay una envidia porque a nosotros no se nos da ningún tipo de oportunidad, al contrario, se nos mezquina mismo. Es como que la Católica, por ejemplo, a sus exalumnos, a sus graduados, los olvide y no les dé ninguna oportunidad. Así nos tiene nuestra institución, nuestra alma mater, y por favor, ese informe quisiéramos que se nos dé la oportunidad de visibilizarnos, no solamente como personas, sino también como víctimas, como lo somos. Gracias, doctora Iris.